Le damos la palabra al doctor Gilberto López y Rivas. Adelante. Buenas noches a todos y a todas. Es un gran gusto para mí poder estar aquí con mis compañeros de mesa, la presencia del Consejo Mayor de Cherán, la presencia de su presidente, y también ver concretarse pues, un proyecto que colectivamente surgió a los 5 años de levantamiento, con la presentación de trabajos de algunos de nosotros que estuvimos ahí acompañando este proceso. Durante todos estos años hemos podido ya ir en varias ocasiones a la celebración del levantamiento popular que tuvo lugar en Cherán, y se dieron a la tarea, ¿no?, varios compañeros y compañeras de Cherán, de tratar de llevar a lo que es el texto que hoy presentamos, pues las participaciones de varios de nosotros, pero hay que reconocer que la forma como ya se tiene en el libro, con las divisiones sobre los temas que tocan, pues hacen de este libro un instrumento más en la lucha por las autonomías de los pueblos indígenas, a partir del análisis del caso de Cherán. Los redactores, aquí Alberto Colín tuvo muchísimo cuidado de la edición, me dice que es un trabajo colectivo, pero yo creo que Beto le puso muchísimas ganas. Él hace el prólogo, la introducción, perdón, y lo que van ustedes a leer, porque me parece que es necesario que este libro se conozca, se difunda, pues primero los que intervenimos en el tema de las autonomías frente a la crisis civilizatoria, después la educación para la defensa del territorio, toda esta parte ideológica de lo que los antropólogos llamamos el fortalecimiento del sujeto autonómico, que descansa en la educación como instrumento de concientización, y posteriormente mujeres y territorio tejiendo luchas, la gran importancia que tuvo la movilización inicial de las mujeres, que hay que reconocer que fueron ellas las que en realidad le dan el empuje en ese día pues memorable del alzamiento. Fueron ellas quienes convocaron primero a la lucha y quienes llevaron una buena parte de todos estos años la carga de que estas fogatas que surgieron durante el levantamiento no se enfríen y se fortalezcan. Yo creo que también los artículos que se prepararon de varias compañeras, casi todas son mujeres las que participan en esta capitulación de Mujeres y Territorios Tejiendo Luchas, le dan la impronta que tuvo la participación de las mujeres en este movimiento. Un último grupo de trabajos reunidos alrededor de Despojo y Guerra contra los Pueblos, que evidentemente nos hace un diagnóstico de lo que ha sido todos estos años del proceso de recolonización de los territorios contra los cuales se levantan los habitantes de Cherán, y como la cereza de un pastel excelente, las reflexiones de nuestro querido compañero Raúl Sibeki, en donde pues nos regala un texto de su autoría con palabras finales para pensarnos, dice él, aquí y allá. Yo quiero destacar la gran importancia que ha tenido el proceso de Cherán, que ha roto varios de los mitos que a veces se construyen
contra las autonomías. Por ejemplo, uno de ellos, que las autonomías no pueden funcionar en los ámbitos urbanos. Bueno, en el caso específico de Cherán, siendo un municipio y la cabecera, que es el que celebramos estos ya 6 años de autonomía, pues es básicamente, yo diría que es una economía urbanizada, con una buena parte del mercado en su interior, se duerme con el enemigo, pero se ha logrado pues establecer un proceso de autogobierno de estos que mandan obedeciendo y rompe el mito de que no es posible organizarse en ámbitos urbanos. La presencia, claro, de barrios bien definidos, de los 4 barrios bien definidos que componen toda esta estructura urbana, nos dice que es posible, si se los proponen, si lo proponen sus habitantes, pues organizarse y poder sostener un gobierno como el que actualmente tiene Cherán. Entonces, Cherán es un proceso, para mi juicio, de una gran importancia también, porque de alguna manera nos hace ver la necesidad de pasar por todas las etapas en cuanto a la relación con el Estado. Cherán pudo, incluso con abogados del propio Cherán, litigar en el Consejo Electoral de Michoacán y ser reconocido para que no hubiera partidos políticos en el proceso de elección de sus autoridades, porque ustedes saben que lo primero que hicieron fue correr a los partidos políticos, correr a los policías, a las autoridades corruptas, es decir, establecer un gobierno desde abajo, mandatado, en donde existe revocación del mandato, donde existe la sustitución en caso de que alguien traicione o no siga los preceptos de las asambleas, pues que sea sustituido por otra compañera. Y bueno, evidentemente que en Cherán tenemos un proceso de esa naturaleza funcionando. Entonces, en el caso específico de este proceso autonómico, ellos ganaron ese litigio y pueden ellos establecer sus mecanismos específicos de autonomía, siendo reconocidos. Es un proceso no de facto como otros procesos, como por el propio proceso zapatista, sino es un proceso que se lleva a cabo en pleno y legítimo derecho, reconocido por el propio Estado. Esto trae peligros y retos que los propios compañeros de Cherán y las compañeras que están metidas en las comisiones, en el gobierno mismo, saben y conocen muy bien, como es el hecho de que pueden de alguna manera utilizarse estos recursos para pretender cooptar o pretender, lo reconocen así, o sea, no es una problemática que se desconozca como tal, pero evidentemente que en estos 6 años no ha habido una sola decisión que no sea consensada por la mayoría. Por ejemplo, hubo un problema de creo que una inicial aceptación del mando único, y de pronto pues los 4 barrios se reunieron y impugnaron esa preliminar decisión, y se logró revertir una decisión a todas luces que iba a traer serias consecuencias para el proceso autonómico, porque los procesos autonómicos son eso, no son procesos químicamente puros que se llevan a cabo en un laboratorio, coordinados por científicos sociales, estos intrusos antropólogos que luego son tan entrometidos que pareciera como que de ahí surgen los procesos. De ninguna manera. Nosotros, si acaso, si bien nos va, estudiamos esos procesos, pero como bien se da en el caso de Cherán, pues son los propios pueblos los que tejen las redes de participación,
caso, por ejemplo, esta metáfora de sacar lo que fue la fogata del hogar a la fogata de la calle, de un lugar donde se reunían, sobre todo durante los primeros años, cuando los pobladores tenían que establecer estos retenes y había pues una gran tensión y efervescencia, cosa que nunca hay que dejar de tomar en cuenta, porque pues particularmente el crimen organizado, que era el que despojaba los bosques de Cherán, no ha cejado en sus pretensiones de querer pues volver a penetrar a Cherán. O sea, ellos saben muy bien que Cherán es el ejemplo de muchos otros pueblos, tanto de Michoacán como de toda la República Mexicana y de fuera de la República Mexicana, y naturalmente les preocupa que este esfuerzo autonómico tenga éxito. ¿Y por qué? Pues porque el crimen organizado es una corporación capitalista más que acecha a Cherán y claro, hay amenazas, hay circunstancias en las que han tenido que sortear los compañeros del Consejo de manera tal que no es un proceso para nada químicamente puro ni de laboratorio, es un proceso vivo en el que diariamente tienen que estar revisándose todo lo que ahí acontece, ¿verdad? De pronto, y yo no sé si estoy siendo indiscreto, pero comenzaron a aparecer algunas tiendas que vendían licores. Todo eso pues era una llamada de atención, porque evidentemente que por el uso de drogas, etc., es como el crimen organizado se ha introducido en muchísimas comunidades, no solamente urbanas, rurales, en donde pues se recluta fuerza de trabajo barata, los halcones, los que siembran, los que ejecutan, los sicarios, etc. Hay una gran cantidad de comunidades campesinas reclutadas por el propio crimen organizado. Entonces el proceso Cherán es un ejemplo en eso y otras muchísimas cosas más que hablarán mis compañeros en la mesa, pero que tienen que ver, por ejemplo, con toda la cuestión de la importancia que se le da al proceso educativo, de la necesidad de preparar a sus propios intelectuales. Es un gran orgullo ver cómo pues, los abogados del propio pueblo de Cherán fueron los que condujeron todo lo que llevó al reconocimiento por los órganos electorales de este proceso, y cómo tienen sus historiadores, cómo tienen sus saberes. Yo acabo de terminar recientemente el prólogo de otro libro más de Cherán, y ahí es un libro impresionantemente importante que nos hace ver que lo que pasó en Cherán no es una casualidad, es decir, es una raíz puesta a lo largo yo diría, de centenares de años de que en Cherán pues estaba sembrada la semilla de la rebelión. No es la primera vez que corren a los que acechan su territorio, ya creo que son como la segunda, tercera, cuarta vez. Es decir, ellos tienen la historia de la defensa de su territorio metido en su imaginario. O sea, no está de más tener un libro hecho exclusivamente por todos los habitantes, salvo una autora, creo que es de origen austriaco o alemán, que se casó con un cherenense y que ya está adaptada ahí, pero todos los demás son autores del pueblo. Ese otro libro, ya estamos presentando dos al mismo tiempo, yo creo que todavía no sale, ¿no? Pero menciono esto del libro porque a mí me da un gran placer, un gran gusto ver que son los intelectuales, los historiadores, los sociólogos con doctorados en universidades, nunca digo de prestigio porque a lo mejor son de desprestigio, ¿no? Porque son las que están enchufadas en el sistema, pero son gente que ha estado haciendo el esfuerzo también en el ámbito de la historia, de la antropología, de la sociología, de la cultura. O sea, este proceso Cherán nos ilustra cómo un pueblo que toma en sus manos el manejo de sus propios asuntos sin redentores, sin procesos
inmanentes de fuera del propio pueblo, puede construir un gobierno horizontal que manda obedeciendo, puede dirigir sus destinos, puede hacer que huya el crimen organizado y que ahora, como lo vimos en el 5º aniversario, en el 6º aniversario, los niños andan caminando por ahí, ya no hay preocupaciones de que si los secuestran o de que aquello y que lo demás allá. Lo que existe en Cherán es un gobierno del pueblo y para el pueblo, y creo que un libro como este cumple con esas expectativas de fortalecer el proceso. La gente no puede dormirse en los laureles, eso también lo saben perfectamente bien los compañeros y compañeras que integran el Consejo. No puede uno descansar porque los enemigos de la autonomía, pues que son los capitalistas, que son las autoridades corruptas al servicio de este sistema, que son los 3 niveles de gobierno que implican una asociación delictuosa con el crimen organizado. Todo esto que nosotros hemos estado aquí hablando a lo largo de todos estos años en esta misma sala, pues ellos conocen que no pueden dormirse bajo los laureles, y creo que eso es también algo muy importante. No están en permanente análisis, permanente en una dinámica de fortalecer el sujeto autonómico y de estudiar y analizar cada día, cada año que pasa, cuáles son los retos para el siguiente año. Sí, es un consejo de gobierno que realmente está preocupado de que de pronto pueda implosionar como han implosionado otros procesos, y por lo tanto es un consejo responsable, y me da muchísimo gusto tener aquí al camarada presidente, porque creo que eso nos demuestra incluso que para la presentación de un libro como este tenemos a las máximas autoridades que se comprometen a un esfuerzo que tiene que ver con lo que sería la cultura, pero sin mayúsculas y sin elitismo, la cuestión de la intelectualidad al servicio de los procesos. Esa es la intelectualidad que necesitamos. No necesitamos letras libres o secuestradas, no necesitamos estos, y voy a decir el término, esos mamones en la cosa de negro hablando tonterías. Necesitamos intelectuales entregados a la causa del pueblo. Este es el tipo de intelectualidad que nosotros requerimos, no de gente entregada a cultivar prestigios y atenta a lo que es el puntillismo y el extractivismo académico. Esa es la intelectualidad que está forjando este proceso, y por esto pues estoy muy orgulloso de estar aquí con mis compañeros para presentar este libro, que se lo recomiendo. Por favor, cómprenlo, léanlo, y yo creo que va a ser un gran instrumento para la lucha de los pueblos por la liberación, por la emancipación contra el capitalismo. Gracias. En esta excelente participación del antropólogo Gilberto López Ildívar, desde luego el proceso autónomo o el proceso de Cherán, pues es una guía, un paradigma, un ejemplo en donde en esta temporada electoral pues, nos puede indicar otro camino en que pueda, y que están celebrando 5 años de autonomía y en donde el gobierno manda obedeciendo. Bueno, le damos la palabra al compañero consejero presidente Pedro Chávez Sánchez. Adelante. Bien, pues, primeramente los saludamos. Buenas noches a todos ustedes. Igual, ya lo mencionaban, nos da gusto el poder compartir, el poder estar así con todos ustedes, y lo digo de manera empática porque, al igual que en la participación que hago en el libro como parte, miembro del Consejo Mayor, pues siempre iniciamos nuestra participación dando el agradecimiento a todos los que de alguna otra manera, ya sea con su presencia o desde el apoyo desde sus lugares, nos han tendido su mano y nos han puesto su hombro para que este caminar pues siga
siga en esos principios, ¿no? Vemos por aquí varios compañeros, compañeras que han estado pues, ahora sí en la comunidad. Yo creo que no nos dejarán mentir, y si mentimos, pues también se vale la parte de la aclaración. Por aquí vemos compañeros de Emancipaciones, Erika, Lucero, que han estado, por aquí mi compañero Noé, María, bueno, compañeros de también Fanny, bueno, varios compañeros que están, los compañeros que han ido por allá a estudiar la comunidad. Ojalá que, pues así como nos ponemos allá, compañero Jaime, nos han visto luego analizar y analizar hasta de más en las asambleas, discutir, y luego que cada semana nos tengan, pues como en el banquillo de los acusados el día de hoy, podamos, pues ahora sí, socializar algo de lo que pues en este libro pudimos escribir. Y para iniciar mi participación, yo creo que es necesario pensarnos en que este libro hace un año lo estábamos terminando. Hoy ya pasamos los 6 años, el 6º aniversario, y seguimos en esta en este caminar largo de la lucha, de la resistencia, del levantamiento, dicen en la comunidad, sobre todo por la cuestión de pues, seguir nuestro proceso autonómico. Y lo digo porque a casi 3 años, a días que nos hacen falta para cumplir 3 años, que nos hacen falta los 43 de Ayotzinapa, a casi inicio de un proceso electoral, a cuestiones pues ahora sí muy preocupantes que vienen en este contexto en el que nos vamos a entrar, en el que nos encontramos. Sí es necesario reflexionar en torno a cómo se ha venido caminando la libre determinación desde la comunidad, y cuál es el camino o cuál es la ruta que nosotros pues, hemos venido trazando desde esa propia realidad. Primeramente decirles, esto no surge como parte de una reflexión detrás de un escritorio o alrededor de una mesa tomando café. Esto surge, lo digo del proceso de autonomía lechera, como parte de una necesidad y parte de una respuesta a una realidad cruel en la que nos encontrábamos. Entonces, no es algo que se pensó para criticar o para cambiar algo, es algo que lo llevamos, que acudimos a ello por la necesidad, y por qué no decirlo, lo hemos manifestado en otros textos, pues ahora sí por amor a la vida perdimos el miedo a la muerte, ¿no? Y en esta frase lo consideramos así porque dentro de lo que nosotros consideramos, o la participación que hacemos en este libro, el tema que nos toca abordar es los procesos de autonomía frente a la crisis civilizatoria. Y la crisis civilizatoria la definimos o la enmarcamos como esa parte en la que vivíamos nosotros hace 6 años. No es que ahorita no tengamos problemas, no es que ahorita estemos exentos de problemas, pero sí pudimos afrontar una crisis civilizatoria llamada crimen organizado, llamada corrupción, llamada, pues ahora sí, injusticias, pero que se reflejaba en algo mucho más concreto, que era la tala criminal de nuestros bosques, asesinatos, desaparecidos, extorsiones, y bueno, toda una serie de hechos o toda una crisis generalizada que demostraban, o que siguen demostrando, porque no ha cambiado esta realidad en nuestro país, que esta crisis civilizatoria sigue y sigue a causa de un sistema que nosotros decimos nos ha llevado a la depredación, nos ha llevado a la mercantilización, nos ha llevado a la pérdida del sentido humano, y sobre todo nos ha llevado a la falta de respeto a nuestra madre naturaleza, y a la madre naturaleza en el sentido pues, más amplio, y como nosotros lo entendemos, que es la parte del territorio, ¿no? Y entonces, en este sentido, lo que nosotros hicimos, vamos a hacer un pequeño paréntesis, aquel 15 de abril de 2011 fue levantarnos en un grito de ya basta, en un grito de decir ya no podemos más, con este ritmo que vamos, pues finalmente vamos a perder hasta la propia vida, ¿no? Reflejada en todo lo que el territorio enmarca. Y ese 15 de abril de 2011, no es que ese momento haya haber surgido el coraje, el hartazgo y demás, sino que ese fue el momento en que, como dice nosotros lo dicho,
gota derrama, pues ahora sí el vaso, ¿no? Y quiénes son las personas que se atreven a hacer frente a esto. Ya lo decía el compañero Gilberto, mujeres, jóvenes, que a un grito de hartazgo se tocan las campanas, se elevan los cohetes y se da el grito de alerta para toda la comunidad, haciendo la demostración, como ya también lo decía, de una vez más levantarnos como comunidad y revivir, reexistir en un proceso de comunalidad. Entonces, esto es lo que nosotros vivimos, esto es lo que nosotros dijimos, inicia todo este proceso de autonomía, y haciendo esta dicotomía o haciendo esta parte de, pues ahora sí, respondiendo a lo que el tema nos toca participar, pues ahora sí, los procesos de autonomía frente a la crisis civilizatoria, ¿qué es lo que nos hace, con qué es lo que pudimos responder? Con un proceso de autonomía. Volver a nuestras raíces para poder enfrentar un enemigo. Y volver a nuestras raíces lo digo en el sentido de que nosotros no inventamos nada nuevo, no fue algo que ideamos, sino solamente recuperamos una cosmovisión, revivimos un modo de vida y finalmente trazamos toda una reconstitución de este modo de vida para anclarnos en una situación de poder responder a lo que estábamos viviendo. Entonces, ante eso, lo que nosotros hacemos es trazarnos esta ruta, decir ante la comunidad entera que nos tendríamos que quitar algunas vendas de los ojos. Y la primera venda era no más a los partidos políticos, no más a la policía y no más a un ayuntamiento o a un esquema de gobierno vertical dentro de la comunidad. Y esto sonaba fácil, pero se tendría que delimitar a tres principios centrales, ¿no? La seguridad, la justicia y la reconstitución del territorio. Y por eso el título del libro de esa manera, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, lo que hacemos es desconocer a las autoridades, trazarnos una ruta en un modo de organización a través de una coordinación general y decir, a partir de hoy, no más por estas tres vías, no más partidos políticos, no más policía estatal ni municipal, no más un ayuntamiento o un esquema de gobierno vertical. Y ante esto lo que se hace, para no alargar mucho nuestra participación, lo que se hace es entonces empezar a caminar esta ruta de la libre determinación. 2011, un año electoral en el que teníamos con nosotros por fuerza decir cómo nos íbamos a guiar en este sentido, y entonces con anuencia de la asamblea, con anuencia y también con orientación de algunos compañeros que teníamos ya nociones de cómo trazar esta ruta, dijimos, vamos por la libre determinación, vamos por nuestros usos y costumbres, vamos por nuestro sistema, o la reconstitución de nuestro sistema de vida. Y esta reconstitución del sistema de vida lo enmarcábamos en los derechos que teníamos como pueblo originario. Y entonces dijimos, a partir de hoy, lo que vamos a hacer es dar vida al artículo 2, dar vida a los convenios internacionales, dar vida a los pactos también firmados a nivel nacional, y retomar el camino que se venía dando desde el 92, en el 94, de manera ya más a la luz de nuestra nación, por la lucha de los derechos de los pueblos originarios. Y vaya, allí, y no es porque esté por aquí Erika, pero allí es donde nos empieza la orientación y a dar la luz al colectivo Emancipaciones, jóvenes abogados que nos dan la orientación, y que yo lo digo cada vez que se puede, pues nosotros pensamos como algo utópico, algo que finalmente estaba dentro de los libros, estaba dentro del artículo 2, muy bonito dentro del convenio 169, así como que muy poético, pero que en una realidad decíamos, esto no va a poder suceder. ¿Por qué? Porque estábamos dándole, estábamos golpeando intereses muy grandes, y que al final de cuentas lo que hicimos fue decir de manera contundente, vamos por esa vía, vamos a hacer vida a la libre determinación. Y es por eso que el libro, a 5 años, celebra o conmemora esa parte. 5 años de ese camino,
5 años de haber librado todo lo que estamos diciendo, no quitarnos tal vez todos los problemas, pero sí haber podido enfrentar una situación que tal vez, a diferencia de otros contextos, se tuvo el valor de poderlo afrontar y se tiene la respuesta ante la comunidad de decir: hoy podemos contar con seguridad, hoy podemos decir que si bien la justicia está dentro de nosotros, y que otro elemento más, la reconstitución del territorio va, aunque sea lenta, aunque sea con trabas y demás, pero va caminando de manera fructífera para la comunidad. Esto lo pueden, por eso decimos, si hay algo que estamos diciendo de más, pues aquí están los compañeros que han acompañado la lucha, aquí están los compañeros también que han estado allá, y que finalmente esto es lo que está sucediendo en Cherán. Nada fácil, pero también decimos, nada que hayamos podido decir hasta el momento nos arrepentimos de haber empezado o trazado esta parte del caminar en una lucha por la libre determinación. Enseguida voy a hablar de manera general de la parte del libro, para no, pues ahora sí, fallar a lo que nos invitaron el día de hoy. Luego nos emocionamos con la parte en la que vivimos. El libro lo que recoge son lecturas, participaciones de manera colectiva, ¿por qué no decirlo? Gracias a, por aquí, de muchos días de plática con Beto, que estuvimos diciendo cómo le vamos a hacer para el 5º aniversario. Vamos a invitar a gente de todas las latitudes que han echado la mano a Cherán, y que puedan llegar, y que ellos que lleguen podamos reflejarlo en un folletito. Me decía en ese momento, vamos a hacer un folleto. No me decía vamos a hacer algo tan terminado como el día de hoy, ¿no? Y entonces trazamos las líneas o los ejes que se iban a estudiar o que se iban a trabajar, vaya, en el 5º aniversario. Fue 3 días de intensas pues foros, conversatorios y demás, que se traducen en estos temas que ya enmarcó el compañero, y pues también que ha apoyado siempre la lucha, el doctor Gilberto López y Rivas. Primero, autonomía frente a la crisis civilizatoria, en esa es la que nos tocó participar, y en eso es lo que enmarqué mi participación ahorita. Enseguida, educación para la defensa del territorio, y allí se enmarca algunas participaciones de los compañeros. ¿Qué se hace en la educación en la parte de nuestra comunidad? Porque ustedes y todos lo sabemos, ante un sistema político-económico tiene que responder un sistema educativo. A esto no le hemos podido dar otra respuesta, pero también no hemos dejado de lado procesos comunitarios dentro de una educación tal vez no formal, pero sí comunitaria, que tal vez trasciende a lo que está dentro de un currículum oficial, ¿no? Y ahí participan los compañeros maestros de la comunidad, participa también Bruno Baronet, participan otros compañeros con sus puntos de vista de cómo hacer que este proceso de autonomía pueda ser en respuesta, o que pueda de manera consecuente dar un sistema o pues ahora sí, proyecto de educación. En este mismo margen participa, y voy a hacer hincapié en una participación del compañero Lel, desde la coordinadora, fuimos compañeros, yo también fui coordinador regional de la coordinadora, soy egresado de Tiripetío, y decimos, tenemos que enmarcar esta parte del alto al epistemicidio, alto a la cuestión de forjarnos dentro de una educación occidental, de una educación que más que educar, deseduca o nos domestica tal vez, y que entonces tenemos que hacer que se dé vida a la parte de los procesos educativos dentro de lo que son la vida cotidiana de Cherán. Y lo decimos ahí en este sentido porque a nosotros nos da demasiado gusto y halago. No sé hasta cuándo podrá llegar esto, porque también habría que ser realistas. No está fácil la lucha, ¿no? Y de repente se ve fácil, de repente se ve que nos estamos peleando entre nosotros, pero la pelea viene, pues ahora sí, titireteada desde arriba, ¿no? Y lo decimos que nos da demasiado gusto cuando los niños de primaria, los niños de la secundaria o jóvenes de la secundaria, ya en el pensamiento, en esta nueva concepción, en esta nueva reeducación que se está dando, ya no manejan un presidente municipal, ya dicen los queris, ya no dicen presidencia municipal, ya dicen la casa comunal,
Y entonces, este nuevo modo de empezar a generar esquemas mentales y de formación de una colectividad, pues entonces está dando margen a que, aunque en la escuela el maestro no le hable de eso, finalmente en la calle sí lo ve, o lo ve dentro de un desfile, el 5º aniversario, el 6º, con todo un conjunto de tradiciones que nosotros decimos, pues es fácil, es pura pachanga. No, es el vivo reflejo de lo que se está viviendo en la comunidad, aunque no lo quieran ver los demás, ¿no? Y entonces, en esta parte es a lo que enmarcamos, ¿no? Este artículo de leer, donde nos habla del proyecto también de emancipación y de geopedagogías, y un tercer eje, mujeres y territorio, tejiendo luchas. Aquí nos viene a la mente, pues ahora sí, el papel no que le hemos dado a la mujer, que se ha venido refrendando a través de la lucha y que se ha venido refrendando en las calles y en cada uno de los espacios a través de la participación de las mujeres. Tal vez no es como nosotros quisiéramos, ¿no? Porque luego también se va a pensar que la situación está muy fácil. La mujer tampoco tiene pues ahora sí su papel dentro de la toma de decisiones muy fácil por la cuestión de nuestra propia cultura, pero igual se viene caminando. No es lo mismo 2010, 2009 a lo que está sucediendo en 2017, es otro esquema ya, ¿no? Y aquí pues habla del Consejo de las Mujeres, habla por ahí la compañera Vilma, la compañera Alicia, y bueno, ellos nos hablan de cómo este proceso de que la mujer, lejos de luchar por cuestiones que luego nada más se quedan en el discurso, se quedan nada más en la queja, se tiene que quedar o se tiene que llevar hasta los procesos de propia emancipación, ¿no? Enseguida, el despojo y guerra contra los pueblos, pues yo creo que ya hablamos parte de esto. Aquí nos hablan claramente de cómo pues este sistema viene cada vez como nuestra clase gobernante, ¿no? Ya pareciera ser, ahora con la renegociación del TLC y todo eso, pareciera ser que pues llegan con su puestecito y pues llegan al mejor postor a vender a nuestra nación. Pues así también el despojo a los pueblos pues llega cada vez más cruel, pero llega no gracias a una persona o algo, gracias a un sistema que se ha enmarcado, pues ahora sí, en esta falta de respeto al propio territorio, ¿no? Y pues yo quisiera, para no ahondar mucho, terminar diciendo, este libro, como decíamos hace un momento, fue hace un año, hace más de un año. Hoy se está dando la terminación de otro libro que es propiamente de la historia de Cherán. El compañero Gilberto, lo vuelvo a repetir, nos ayudó con el prólogo, se sigue trabajando en esta parte. Decirles, como hace unos días nos tocó estar participando en un encuentro nacional de pueblos originarios, pues Cherán no es un modelo, Cherán no está exento de problemas, pero también sí podemos decir, si Cherán representa algo que sea de inspiración para atrevernos a luchar en contra de lo que estamos viendo mal, porque tampoco se vale que la situación nada más se quede en la queja o en la parte de decir, pues Cherán ya está fallando o Cherán tampoco hizo las cosas bien, cuando la realidad es que si no hacemos una sola fuerza, pues también no podemos seguir este camino, ¿no? Y tiene que ser acompañado de todas las luchas que nos enmarcamos en contra, pues ahora sí, de este infierno neoliberal. Entonces, pues solamente termino agradeciéndoles, decir que el libro, aunque se enmarque dentro de Cherán, pues fue un proceso de participación más de la gente que nos ha apoyado, gente de Colombia, incluso John Gilbert de Estados Unidos, Bruno Baronet de Francia. Entonces, son artículos que vienen, pues ahora sí, así como en términos concretos, y con esto concluyo, a poner una vez más el hombro para Cherán y a decir pues que no desmayemos, ¿no? A pesar de todas las circunstancias y las cosas, pues ahora sí, difíciles que tenemos en la comunidad. Agradecemos la atención y pues ahora sí también el apoyo que siempre han brindado, sobre todo pues gracias a los compañeros que nos conocemos y que sabemos que las cosas no son nada fáciles allá. Antes de terminar, quisiera decir, hace 3 días estuvimos en San Felipe de los Herreros, decirles San Felipe, Ichátaro, Santa Fe de la Laguna, hoy también están ya
con su resolutivo a favor de la libre determinación. Esta bolita de nieve va creciendo. Esto creo que va bien. En Puebla estuvimos reunidos con Ayutla de los Libres, también ya ganamos proceso de libre determinación. Oshchuk, Chiapas, con todos los asesinatos, con toda la represión que tiene, también ya la va librando. Y pues yo creo que la situación, les decimos, pues nos estamos metiendo, pues ahora sí a darle contra Sansón a las patadas, ¿no? Pero pues finalmente también se tiene que seguir este proceso que hemos empezado. Muchas gracias. Le damos las gracias a Pedro Chávez Sánchez por su espléndida calidez y la seguridad y la determinación de la lucha del pueblo de Cherán. Y por ahí recordé alguna frase que se me adjudica a Ernesto Che Guevara, que señaló que la revolución es un proceso de amor, o en ese sentido dice el compañero presidente consejero, por amor a la vida perdimos el temor a la muerte. Y en ese sentido, pues efectivamente un proceso revolucionario y la brillantez con que nos ha presentado, que existen otros caminos. Respetamos la lucha de los pueblos, desde luego, pero nos están presentando otros caminos y que desde luego es una lucha de los pueblos originarios y que no se ha acabado desde hace 500 años, ¿no? Hace 500 años inició esta lucha, o más de 500 años, y siguen dando la lucha y nos están dando el ejemplo que existen otros caminos. Bueno, le damos la palabra al compañero Alberto Colín, para que tome el orden. Gracias a los compañeros y compañeras de Casa LAM que nos dieron la oportunidad de platicar un poquito aquí, y a ustedes por estar acá, al compañero Gilberto y al Consejo Mayor que nos acabamos de venir, ¿no? a dar una visita. Primero, mandarles también un saludo de parte del Consejo de Jóvenes, que tuvieron un viaje largo la semana pasada en Oaxaca, y ya era mucho para ellos venir hoy porque iban a recibir un regaño si no regresaban a sus labores que ya tenían pues pactadas. Entonces, pues una disculpa, iba a venir la compañera Yunuen, que también participa en el libro, pero no pudo en ese sentido participar acá. Yo les voy a opté por hoy platicar sobre un objetivo que pretende el libro desde mi perspectiva, de lo que hemos venido trabajando desde hace años, y que no tiene que ver solo con conocer cómo se trabaja la lucha en Cherán, sino cómo esas reflexiones nos interpelan a otros y a otras. Entonces, en ese sentido, en la última partecita del libro, le voy a quitar aquí su lista, Gilberto. Hay una parte que dijimos palabras finales para pensarnos aquí y allá, y es un texto de Raúl que se llama Raúl Civechi, que se llama Comunidades Urbanas y Rurales Resistiendo al Despojo. En ese texto Raúl plantea una vivencia de la resistencia del pueblo cajamarquino ante la minería y la resistencia de Secocesola en Venezuela, ¿no? Entonces, cómo se están evidenciando procesos de autonomía en contextos distintos. Este trabajo que hace Raúl no cita textualmente algo que quiero plantear a continuación, pero me parece que lo deja en el camino para que otros retomen. Y voy a tratar de aglutinar algunas ideas que brotan del libro, que ustedes ya cuando vean, cuando hagan su lectura, pues van a brotar. Una es, voy a tratar de conectarla con la segunda. La primera es que un libro argumenta en un texto de Vilma Almendra, indígena raza de Colombia, un aspecto que tiene que ver con este artículo de Raúl, y es el que las dicotomías hoy no nos sirven para la lucha. ¿Y de qué dicotomías hablo? De dicotomías que tienen que ver con pensarnos distintos, con pensarnos que ellos son nosotros y nosotros somos los mestizos, los sin cultura, los sin nada. Entonces, ella dice que desde el poder hegemónico se reafirman dicotomías que son la prolongación de las separaciones que nos han llevado a la confusión y fragmentación que vivimos hoy en los territorios. Ella plantea algunas dicotomías que tendríamos que problematizar y estar duro contra ellas y respecto a sus contradicciones que van haciendo evidente. La primera es
sobre lo que tiene que ver con resistencia y autonomía, como si fueran dos cosas distintas, como si uno hace resistencia pero no puede hacer autonomía, ¿no? Y estas cosas son elementos que el sistema ha impulsado en la idea de que no pueden ir juntas, cuando desde el pueblo NASA nos han enseñado que se ha caminado bajo esta conjunción de elementos, ¿no? Porque la una no puede vivir sin la otra, desde mismo. Otra tiene que ver con lo urbano y lo rural. Esto es algo bastante fuerte, ¿no? en nuestras culturas, tanto en las grandes ciudades como en las comunidades como Cherán, y que aunque tenemos luchas y resistencias muy concretas de acuerdo a los contextos, el mismo plan de liberación de la madre tierra prevalece en muchas de ellas. No me van a decir que, por ejemplo, la resistencia que están dando los compañeros en los Pedregales no tiene conexión con los territorios fuera de la ciudad. O sea, cuando nosotros abrimos la llave aquí, pues viene del tinaco o viene de la gente que está resistiendo allá en el cerro. Eso es a lo que se refiere mismo. Entonces, la diferenciación urbano y rural consiste en mantener, dice ella, una separación fetichizada entre pobladores de ámbitos creados por el capital para explotarlos más fácilmente al mantenerlos separados. Otra dicotomía que ella plantea es el local global. El campo y la ciudad ya vimos que son dos ámbitos reales y simultáneamente fetichizados, en el sentido de que existen con la tensión que generan los proyectos de muerte y los procesos emancipatorios. Estos necesariamente significan una crítica radical, en el sentido de denunciar, indignarse y destruir estas dicotomías. Porque si hacemos una lucha en el terreno local y nos ponemos objetivos muy concretos, muy chiquitos, esto no quiere decir que no estamos apelando a una deconstrucción de este mundo, ¿no? Buscar la justicia social más allá de lo que hacemos. Esa es la aspiración que algunos colectivos perseguimos y no es necesariamente una parte de que queremos cambiar el mundo, sino de que pues una parte de lo que estamos haciendo está contribuyendo a esa parte, si no, creo que no tendría sentido. La otra es que tiene que ver con la palabra y la acción, como si fueran también cosas distintas. Ella dice que el régimen dominante también ha usado esto para subordinarnos porque nos ha impuesto algo que ahora vemos mucho, que es el tiempo. Ya no tenemos tiempo para la lucha, ya no tenemos, porque tenemos que estar trabajando en otros aspectos, ¿no? Para ganarnos un sustento, y entonces ¿cuándo le doy el tiempo para la asamblea? ¿Cuándo le doy el tiempo para organizarnos? Como si fueran cosas distintas. Entonces, eso es algo que también hay que trabajar y que el capital nos ha impuesto también en estos territorios, sobre todo en la ciudad, pero también en Cherán lo hemos visto. Entonces, ella dice, ¿dónde trabajar más y en menos tiempo y adelantarnos a las manecillas del reloj? Es nuestra cárcel ese reloj, nuestra oportunidad para consumir y sobrevivir dentro de este sistema de desarrollo transnacional, dice Vilma. Entonces, me parece que esas son algunas, me imagino que hay muchas más, ¿no? Y en educación vemos muchísimas dicotomías, la escuela está llena de dicotomías, pero me parece que son categorías, dicotomías que también generan categorías sobre los sujetos y que sobre nosotros nos los están marcando, y que esas se potencian por las políticas públicas, por los medios de comunicación, etcétera, y concretamente para señalarlos que usted es negro, usted es indio, usted es mestizo, usted es asalariado, usted es adulto mayor, usted es joven, ¿no? Son unos procesos de subjetivación, digamos, que va construyendo el capital y el Estado para posicionarnos en un lugar y que no nos podamos mover de ese lugar, ¿no? Entonces, parece ser que ellos pueden hacer esta lucha porque son indios, porque tienen una historia, porque tienen una memoria, pero nosotros ya no. Ya parece que estamos negados. Y a eso es a lo que nos impulsa el libro. ¿Cómo nos interpela una lucha así a nosotros que tratamos de hacer algo en otros contextos? Y eso lo quiero concatenar con la otra idea. Silvia Rivera Cusicanqui hace poquito escribió una pequeña sobre lo que ella llamaba encontrar al indio que tenemos dentro, ¿no? Y ella decía que el indio no es una categoría étnica, sino tiene que ser una categoría de lucha que hoy podemos utilizar. Pero esto lo hizo porque el movimiento indígena hoy en la Vía Yala, o sea, ha impulsado otros procesos donde los pueblos originarios, los pueblos indios han impulsado grandes procesos también de reflexión, de epistemologías, otras que han emanado y que nos han hecho pensar justo sobre estas categorías que están impuestas sobre nosotros,
y cómo entonces le hacemos para pensarnos en relación con los otros. Pero y no es una idea nueva, es lo que me fui a encontrar. Pues don Luis Villoro, don Luis el Zapatista, en la última parte de este librito que se llama Grandes Momentos del Indigenismo en México, ya hablaba esto, ya estaba diciendo que había que pensar al otro y romper esa dicotomía. Si el otro también somos nosotros, los explotados de la tierra. Entonces, me parece que había que retomar elementos de ahí y que también luego me lo volví a encontrar en los 70s en este librito que se llama Tierra o Muerte, de Hugo Blanco, que Hugo Blanco también viene a participar en nuestro libro, ¿no? Y entonces Hugo Blanco dice, aquí muy breve, aquí dice en este libro, el indio es una nacionalidad oprimida, dice, por eso, pero la reivindicación de lo indio, de la nacionalidad oprimida, es un ingrediente fundamental para la lucha. Por eso nosotros siempre hemos hablado en quechua a lo largo de la lucha, siempre hemos exaltado todo lo indio. Era otro tiempo, ¿no? Era las luchas campesinas en el Perú, cuando se hablaba sobre el control de las masas, ¿no? Para impulsar procesos revolucionarios, sí. Eso lo entendemos que lo escribió en ese contexto, pero ya también pues Hugo, que es un claro ejemplo de esto que les estoy hablando. Hugo nació de una familia de clase media, su papá era abogado, defendía pueblos campesinos en el Cusco, y luego él fue poco a poco aprendiendo de los pueblos hasta que aprendió su lengua y se fue a organizar con ellos allá, dejando atrás un sindicato de trabajadores de empacados de la carne en Argentina. Entonces ahí encontró el vínculo, ¿no? de la importancia de los pueblos indígenas, a pesar de que él en principio no se representaba como uno más. Y bueno, ahora traigo otra idea, que es de Manuel Rosenthal, es un compañero colombiano que también va a escribir aquí y que va a abonar mucho de esto, y lo platicó incluso en el 2014 allá con las y los zapatistas en Chiapas. Y él decía que indio es en primer lugar el arraigo al territorio, a la Pachamama. Indio es luchar por la liberación de la madre tierra, la madre encadenada, torturada, violada, envenenada y muriendo en los tentáculos codiciosos de la hidra, en estos territorios que solo lo indio nombra. Indio es el cuidarnos, el ser en comunidad, el pensar y debatir para decidir. Indio es la memoria por delante, la experiencia mostrando el camino. Nosotros y nosotras, el aire arrogante en el que flota todo, borramos la memoria en la competencia y los acontecimientos, en la dependencia y el despojo. Entonces él propone que nos indianicemos. ¿Y cómo se hace eso? Pues por un proceso de descolonización, de quitarnos de la mente esas ideas que nos han metido desde la escuela, porque yo aseguro que, no sé, yo creo que el 99% somos escolarizados aquí, ¿no? Y que es uno de los elementos más importantes para meternos este sistema en la cabeza, y que entonces hay que buscar lo indio, ¿no? Hace un tiempo escribía sobre cómo ahora el movimiento indio nos está interpelando de una forma que nos dice, pues hay que organizarnos, compas, ¿cómo lo hacemos? Y pues uno dice, no, pues hay que hacer una campaña para apoyar. Y yo digo, pero si nosotros también nos está llevando. Entonces, ¿por qué vamos a apoyar a un pueblo indígena cuando yo también estoy sufriendo la opresión? Mejor sonaría, pues vamos a organizarnos y ver cómo le hacemos. Entonces, me parece que ese es uno de los elementos importantes que tendríamos que ir reflexionando. No es ahorita, no es mañana, no es el año que entra, es un proceso de toda la vida, ¿no? Y de cómo vamos a ir tejiéndonos a partir de esa descolonización del pensamiento y de las rebeldías para confrontar esta guerra que se nos viene encima. Y por último, Raúl nos recomienda algunas cosas, Raúl Sivech, no en este texto, en otro texto. Entonces él dice 4 cosas. Lo primero, comprender con la piel los dolores de los otros y las otras. ¿Cómo hacemos nuestros los dolores y para hacerlos colectivos? Lo segundo, acompañar un proceso sin dirigirlo, dice Raúl. Eso se da mucho y eso es algo que hay que repensar. Lo tercero, regocijarnos por ser aceptado como uno y una más. Eso es algo que nos ha costado mucho trabajo, lo he visto constantemente y es algo que hay que trabajar mucho. Y lo cuarto, dice, decir lo que pensamos cuando nos lo pidan y guardar silencio el resto del tiempo. Creo que esas son las políticas de la ética y de la humildad que hoy tenemos pues por delante para reflexionar, para aceptar. Podremos estar o no de acuerdo, pero es una opción para pensar, porque de lo contrario nuestra revolución, nuestra práctica emancipatoria
estaría condenada a reproducir el colonialismo y el racismo. Creo que esos son algunos elementos que yo percibo a partir de la lectura de este libro, ¿no? Y que quiero poner a discusión, puesto que es mi interpelación muy personal respecto a lo que hoy tenemos que jugar ante el movimiento indígena que hoy nos está desafiando. Entonces creo que como estos temas habrá muchos más y yo solo quería abonar con este granito, ¿no? Muchas gracias.